Primera de Corintios, vamos a leer la palabra del Señor, el capítulo 12. Ese es el texto que estamos en estos días. Primera de Corintios, el capítulo 12. Amén. Vamos a leer desde, a ver. Busquen su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 12. Amén. Dice la palabra del Señor en el versículo 1. Vamos a leer el versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Amén. Dice la palabra del Señor: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Otra vez, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dígale al que está al lado suyo: Dios no quiere que ignoremos los dones espirituales. Dios no quiere que ignoremos los dones espirituales. Vamos a hacer un breve repaso desde la primera diapositiva. Y la imagen que aparece allí en la portada del por qué hay un anciano como pegándole a alguien es como dando a entender de que el apóstol Pablo escribe la primera carta a los Corintios y es una carta de amonestación a los hermanos en Corinto. Y dentro de lo que les amonesta, les habla acerca de no ignorar los dones, porque se habían concentrado solamente en el don de hablar en lenguas. ¿Cuál es el propósito de esta serie? ¿Cuál es el propósito de esta serie de los dones del Espíritu Santo? ¿Cuál es el objetivo? Créame, hermano, yo estaba pensando hoy que el dueño de la iglesia no es el hermano Eliseo Stapper. El dueño de la iglesia es el Señor Jesús. Y Él está conduciendo a esta congregación hacia esto de los dones. Y yo pensaba hoy, algo quiere hacer Dios. Así que el propósito de esta serie, ¿cuál es? Despertar, como está allí en la imagen, en cada uno de los que escuchen con atención, debe escuchar con atención, el deseo de procurar los dones del Espíritu Santo, para que experimentándolos, no solo sean testigos de hasta dónde Dios le puede usar, sino que puedan asimismo ser de gran bendición de manera específica en su congregación. Así que ese es el propósito de esta serie, la cual duraremos varias predicaciones. Despertar ese deseo de usted procurar los dones. Obviamente, aquí está implícito la necesidad de experimentar esos momentos con el Espíritu Santo. El domingo que iniciamos prácticamente de manera más puntual acerca de los dones, hablábamos de 4 cosas a manera de introducción. Número 1, que el Señor Jesús durante su ministerio aquí en la tierra nos dio ejemplo acerca de la actividad de todos los dones del Espíritu Santo, pues Él es el mismo Dios. Número 2, dijimos que los dones del Espíritu Santo están dispuestos para todos los hombres, pero que son solo los creyentes quienes podemos recibirlos y experimentarlos siempre y cuando no los ignoremos y los ejercitemos. Dijimos también que los dones del Espíritu Santo no son para el aprovechamiento personal, para brillar mi persona, sino para el aprovechamiento del cuerpo. Y también dijimos que los 9 dones, según 1 Corintios capítulo 12,
están agrupados en 3 categorías. Vamos a seguir con el repaso. El autor de los dones, entonces dijimos, ahí aparece una imagen de un grande y un pequeño. El autor de los dones es Jesús, el mismo Dios manifestado en carne. Él es la fuente de los dones. Es decir, que el que quiera los dones necesita su espíritu, necesita su poder. Pero cuando Dios te empieza a usar, porque tengan en cuenta que una cosa son las capacidades naturales, que son los dotes intelectuales, y otra cosa son los dones del Espíritu, que son las capacidades que Dios da para hacer milagros, para hablar extraordinariamente. Pero nunca olvidemos, como está en la imagen, que el grande sigue siendo Dios. Y nosotros, con cualquiera de los dones, sea el don de sanidad, el don de milagros, el don de lengua, etcétera, somos lo que somos, humanos. El grande es el Señor. Pero sí, de la mano de Dios, eso sí, vamos es para adelante. Como dicen por ahí, para adelante es para allá. ¿Se imagina usted ese niño? ¿Qué miedo va a tener si va de la mano de su papá? Necesitamos la intervención del Espíritu Santo para avanzar. También dijimos que Dios dio dones a los hombres, pero que nosotros los creyentes debemos no ignorar los dones, porque hay quienes por ignorarlos no piden a Dios o no buscan la presencia de Dios, y no hay que ignorarlos, como los corintios, repito, que solo se enfocaron a un solo don. También dijimos que hay que ejercitarlos. ¿Y qué es ejercitarlo? Ponerlos en actividad, ponerlos en función. Bueno, esto es un repaso, no me puntualizo en ello. Dijimos también que los dones del Espíritu son para el aprovechamiento del cuerpo, que no es para que una persona brille, sino que es para que la iglesia donde yo me congrego sea bendecida. No quiere decir que yo voy a actuar arbitrariamente, sino que debo actuar bajo la observación de mi pastor, porque Dios no trabaja con rueda suelta. Puse un ejemplo aquel día, que por ejemplo mi esposa, ella cocina muy delicioso. ¿Para qué? Cocina como hermanas aquí que cocinan muy rico. Yulita ya hace tortas muy ricas también. Pero ¿qué usa, por ejemplo, Julie cuando hace una torta? ¿Qué usa? Ella usa las manos, ella usa los ojos, ella usa la nariz, ella usa los oídos, ella usa los pies, usa su cuerpo. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué está la mano diciendo? Yo hice la torta. No, todos los miembros se unieron para que Juliana hiciera la torta. Así es. Cuando Dios le da don a los creyentes, no es para que ellos brillen, sino para que unidos y armonizados la iglesia local salga adelante. En este caso la congregación local. Pero claro, ese creyente tiene una autoridad que es Dios, obviamente, y Dios tiene una autoridad en esa congregación. Por eso el creyente debe no saltar los protocolos, sino sujetarse. Hay que tener en cuenta. Ok, aquí llegamos entonces a los 9 dones. ¿Cierto? Los 9 dones según 1 Corintios. Recordemos, dijimos que están repartidos en 3 categorías. Ahí está la imagen, ¿cierto? En 3 categorías. Está la categoría 1, los dones de revelación, que son 3. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Hoy vamos a enfocarnos en los 2 dones que nos hizo falta de la categoría 1. Porque el domingo hablamos de palabra de sabiduría, pero nos quedó pendiente palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Y están las otras 2 categorías, que no las voy a mencionar, sino cuando corresponda. Muy bien, seguimos entonces. Entonces empezamos con la categoría 1, ¿cierto? La categoría de revelación. Dijimos que dentro de la categoría de revelación están 3 dones. ¿Cuáles son? Repítenlos. Don de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. El don de la sabiduría, solo voy a leer porque ya lo expliqué el domingo, es la revelación del propósito de Dios
en relación con personas, cosas o acontecimientos del futuro o que miran al futuro. Quien tiene este don dirá una palabra sabia que atine a la situación de alguien para alentarlo, orientarlo o ubicarlo. Pusimos un ejemplo que el rey Salomón recibió este don en el Antiguo Testamento y fue de manera extraordinaria como Dios lo bendijo. Dijimos finalmente que este don es provechoso para orientar noviazgos, es provechoso para aconsejar matrimonios, para orientar a los hijos, para dar consejos, etc. Muy bien. Hoy continuamos entonces los dones del Espíritu Santo, parte 2, don de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Aquí entonces comenzamos en forma. Bueno, hermano. Primero, antes de hablar de los dones, bueno, yo espero que mi hija esté ahí a la par conmigo. Vamos a la siguiente imagen, por favor. 3 cosas antes de entrar a estos dones. Primero, amados, escuche. Esto no lo he dicho, aquí empezamos ya de cero. Así que si usted lleva apunte, por favor, tome nota. Los dones se deben ministrar en la congregación. Vea, yo sé que Dios a usted le va a abrir los ojos para que descubra el don que tiene. O en esta experiencia va a tener una experiencia con el Espíritu Santo. Pero cuando usted descubra ese don, escuche, es para que lo ministre en la congregación, pero con la observancia de la autoridad delegada por Dios, que es su pastor. Eso dice 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores. Segundo, quiero decirles que una cosa son los dones para los creyentes y otra cosa son los dones ministeriales. Eso lo hablaremos en otro tema, porque no son los mismos los dones dados a la iglesia y los dones dados a los ministros del evangelio. Y finalmente, nunca olvide que los dones es para que Dios sea glorificado. Entonces quería decir esas 3 cositas. Muy bien. Entonces vamos a hablar del don de ciencia. Recuerde que son 3 categorías: dones de revelación, dones de poder y dones de expresión. Dentro de los dones de revelación tenemos 3 dones, que son el don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritu. Ya hablamos del don de sabiduría, ahora vamos a hablar del don de ciencia. Yo no sé cuántos en estos días le han dicho al Señor: Señor, el don de sabiduría. Hoy vamos a hablar del don de ciencia. Aleluya, eso está bueno, póngale cuidado, no se me desconcentre. El don de sabiduría, perdón, de ciencia, palabra de ciencia. Cuando hablamos del don de ciencia, no se refiere al conocimiento secular. Yo puse allí una imagen de Albert Einstein. Ay, no, don de ciencia, el científico Einstein. No, por eso puse ahí una X. No, ese no es el don de ciencia. Ese es un dote intelectual. Pero no confunda el don de ciencia. Ay, entonces como yo tengo el don de ciencia, voy a ser un científico. No. Cuando hablamos del don de ciencia, se refiere, escuche, al conocimiento directamente de Dios. Algo que está solo en la mente de Dios, de un asunto oculto, pero que Dios lo revela,
no para juzgar a la persona y condenarla, sino para restaurarla y orientarla. Por ejemplo, a mí me ha pasado, yo tengo que reconocer lo que a mí me ha pasado. Yo a veces le pregunto a alguien, ¿cómo está, hermana? O ¿cómo está, hermano? Bien. Y yo, no sé, como algo me dice, no, algo le pasa, cuéntame en confianza, quiero ayudarle. Hermano, yo he tenido experiencias, se ponen a llorar. Y hasta le dicen a uno, hermano, es que usted ¿qué come que adivina? No, no es que coma que adivino. Ese es el don de ciencia. Entonces, el don de ciencia tiene que ver con el conocimiento que viene directamente de Dios. Algo que solo está en la mente de Dios, de un asunto oculto, pero que Dios a quien quiere se lo revela. ¿Para qué? No para juzgar a la persona y condenarla, sino para orientarla. Ese es el don de ciencia. Escuche esto. Este don tiene que ver, dice el hermano Eliseo Duarte, con acontecimientos del pasado, del presente, que están ocultos y que no pueden saber por los medios naturales. Esto no quiere decir pues, que una profecía, no. Vamos a ver en qué vamos. Mire, hermanos amados, el don de ciencia, por eso dice la Biblia, no hay nada que oculto, no hay nada oculto. Escuche lo que dice el Señor. No hay nada oculto que no salga a la luz. Vea, hermanos amados, entienda que es el don de ciencia. Es como, por ejemplo, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado que van a un culto y preciso la palabra que el predicador pronunció es lo que a usted le está pasando? Y usted dice, ¿usted qué le dijo al pastor? No, nada. ¿No le ha pasado? Que usted preciso va al culto o escuchó la palabra y es como si el pastor le hubieran dicho toda su vida. Ese es el don de ciencia. El Dios que sabe las cosas lo pone en la boca del predicador y uno sin saberlo. Por eso dice la palabra del Señor, no hay nada oculto que no salga a la luz. Ahí hay una olla. Ve, hermano, el pecado oculto, por ejemplo. Alguien que se esconde a pecar. Vea, yo digo una cosa. Una casa donde el papá o la mamá estén en conexión con Dios y de pronto los hijos están haciendo algo a escondidas, Dios les puede en algún momento permitirles ese don de ciencia para descubrir qué cosas están haciendo los hijos. Yo les voy a contar una experiencia. Una vez descubrí algo, honestamente, hermano, ni sé cómo llegué ahí. Lo cierto fue que descubrí algo en alguien. Recuerdo que el muchacho estaba así como todo triste, allá lejos, y yo me paré en la ventana y me puse a mirarlo, lo vi así como cabizbajo, y yo lo llamé, venga, venga. Y cuando lo llamé le dije, ¿qué tiene? Me dijo, no, hermano, pero no me miraba la cara, era así, no, nada, yo estoy bien. Yo le dije, no, algo tiene. No, yo estoy bien. Y yo le dije, ven aquí, charlamos. Y lo llevé para la oficina, lo pusimos a hablar. Yo le dije, no sé, pero algo le está pasando a usted. Téngame confianza, cuéntame. Y no hablaba. Y me decía, la verdad es que, y me dijo así a media lengua, yo me masturbo. ¿Cómo? Le dije yo, ¿cómo? Yo me masturbo. O sea, pecaba con Manuela, ¿no? Digámoslo. Se masturbaba. Y eso lo estaba condenando. El enemigo lo estaba acusando.
Y yo no sé, yo me dio por decirle, bueno, ¿usted qué hace? ¿Usted qué mira? Hermano, pero no era yo, o sea, yo no sé cómo llegué a ese caso. El don de ciencia. Cuando Dios quiere usar a un miembro de la congregación o al pastor con el don de ciencia, revela lo que alguien está ocultando. Voy a poner un ejemplo en el Antiguo Testamento. Ahí dice, Dios usó a Natán con este don en el Antiguo Testamento para descubrir el pecado que el rey David estaba ocultando. Hermano, yo sí quiero pedir al Dios de la gloria que Dios mío, si la iglesia de la esperanza procura la llenura del Espíritu Santo y no ignora los dones del Espíritu Santo, le aseguro, la iglesia en la esperanza marchará en la senda de la santidad. Este don no es para juzgar y condenar. Pecador, lo voy a decir al pastor o yo, y lo voy. No es para excomulgar a nadie, es para restaurar. Eso es lo que dice Gálatas 6:1. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. ¿Usted cree que alguien con el don de ciencia descubre algo y empieza a regarlo y lo publica en Facebook y lo pone en estados de WhatsApp y llama a Perencejo y a fulano? No, el que tiene de verdad, el creyente espiritual con el don de ciencia, cuando descubre algo, lo primero que hace es consultar con el pastor, que es la autoridad delegada, y le dan un manejo al caso de restauración, no de al árbol caído hacer leña. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios el don de ciencia? Vea, entonces Natán fue usado en el Antiguo Testamento por Dios con este don de ciencia. Porque recuerde usted, así rápidamente, que David, el rey David, en el segundo libro de Samuel, dice la palabra del Señor, dice que David fue... Bueno, él era rey, pero cometió un pecado. Oiga, hermano, no importa el cargo que usted tenga, escúcheme bien. Y Dios nos guarda a nosotros los pastores. Pero el diablo no respeta que si usted es presidente jóvenes, que si usted es presidente señoritas, que si usted es diácono, que si usted es pastor. No, el diablo no respeta cargos. El diablo lo que quiere es su cabeza. David era el rey de Israel. Nada más y nada menos el rey de Israel, el de los salmos, el que mató a Goliat. Pero un día se le dio por de pronto desconectarse de Dios y se puso a mirar por la azotea y vio a una mujer que se estaba bañando. Hermano, preguntó por ella, le dijeron, ella es casada, es esposa de un soldado tuyo. Estaba tan cegado que no le importó, la mandó a traer, se acostó con ella y tiro al blanco, la embarazó. Eso está en el segundo libro de Reyes, usted lo puede encontrar. El hombre la embarazó, segundo libro de Reyes, capítulo 11. La mujer le mandó, se tomó la prueba de embarazo, efectivo, estaba en embarazo, y le mandó decir al rey, rey, ¿cómo le parece? Tengo un retraso, me tomé la prueba y estoy embarazada. ¿Sabe qué hizo David? Dijo, uy, ¿cómo así? Betsabé, ¿cómo así? Nadie se puede enterar de eso porque yo soy el rey, soy el hijo de Dios. No, nadie puede saberlo, vamos a ocultar el pecado. Y entonces, ¿qué hizo el rey? Hermano, vea, cuando alguien peca, ay Dios mío, por ahí se mete otros pecados. Mandó a traer a Urías, que estaba en la guerra, al esposo de Betsabé. Y cuando lo mandó a traer, póngale cuidado. Urías llegó al palacio y el saludo del rey David fue este. Escúcheme. Hola Urías, ¿cómo está? Bienvenido. Le dijo, váyase para su casa y tenga sexo con su esposa. Así.
Perdóneme que lo diga así como tan suelto. La Biblia lo dice, ve y lava tus pies. Pero lo que le estaba diciendo era, ve y acuéstate con tu esposa. Mi rey, ¿usted por qué está hablando así? Pero Urías no se fue. Y le dijeron al rey, Señor, Urías no se fue para su casa. Y David, claro, David quería era achacarle el chinito de él a él. Y entonces le dice a Urías, pero Urías lo mandé a acostarse, hermano, con su mujer. Y dice la Biblia que después lo emborrachó. Y borracho, ya borracho, cuando emborrachó a Urías le dijo, ahora vaya, acuéstate con tu mujer. Y tampoco se fue. Como no pudo lograrlo, entonces le mandó una carta al general y lo mandó a la guerra otra vez. Y la carta decía, póngalo en el frente de la batalla donde esté más fuerte y que lo maten, para entonces yo quedarme con la viuda. Oiga, hermano, y así fue. Mataron a Urías. Y entonces dijo David, listo, curado el pecado. Tremendo. Hermano, esto parece una mentira, pero yo quiero aprovechar y hago un paréntesis. Cuidémonos. El diablo no respeta cargos. Escúcheme. El diablo no respeta cargos. Él no respeta apellido. Lo único que el diablo sí respeta es a un hombre, a una mujer agarrada de la mano del Señor, investido con el poder de lo alto. El diablo no lo puede tocar. Ve, hermano. Y entonces, claro, listo, enterraron a Urías, todo marchaba normal. Hola, aquí hubo, oh, su majestad, oh, rey David, una selfie, rey David. Uf. El que más likes tenía en una publicación en Facebook era el rey David, oh, rey David. El más conocido en YouTube era el rey David, oh, rey David. El hombre de Dios, el que mató a Goliat, rey David. Y con una sonrisita David, aleluya, hermano, la paz de Cristo, gloria a Dios. Jesús está aquí, aleluya. Pero tenía algo. Y un día el Señor le dijo a Natán, venga Natán, le voy a revelar algo. David pecó. David mató a Urías para quedarse con Betsabé y está ocultando un pecado. Pero ¿sabes qué me llama la atención? La sabiduría de Natán. Porque él no llegó así a dispararle, David, no, llegó con sabiduría, contándole una anécdota. ¿Cómo te parece que un señor tenía una ovejita que la trataba casi como si fuera una hija? Y otro tenía muchas ovejas, y de pronto vino un caminante, y el que tenía muchas ovejas le quitó la oveja consentida a aquella familia y se la mató. Oiga, mire la sabiduría, ¿no? Una anécdota. Y cuando David escuchó esto, dijo, ¡que muera! Y Natán le dijo, ese eres tú. Le quitaste la única ovejita a Urías para quedarse con ella. David dijo, ¿cómo? ¿Quién se lo dijo? ¿Betsabé se lo dijo? Si es que nadie lo sabe. Yo lo hice a oscuras. Escúchame en el nombre del Señor. Si eres de los que te encierras y tienes el celular con clave para que nadie mire lo que miras, no se le extrañe que Dios sucie a un creyente con el don de ciencia para que descubras lo que haces. ¿Alguien alguna vez se la pasaba viendo imágenes y de repente ese celular llegó a mis manos, hermano, y cuando yo observo y llamé a la persona, ¿qué es esto? Ay, ¿cómo llegó allá si tiene contraseña? No sé. Ve, hermano, no hay nada oculto que no salga a la luz. No hay nada oculto, escúcheme, no hay nada oculto. Hermanos, padres de familia, que Dios nos ayude con este don para cuidar a nuestros hijos. Yo le he dicho a Julie desde niña, vea hija, Dios a mí todo me lo cuenta.
Yo me entero de las cosas. David dijo, ¿cómo? Pero ¿quién le dijo? Y Natán le dijo, David, Dios me lo contó todo. Hermano, vea, este don de ciencia, repito, no es para juzgar al caído y condenarlo, no. Es para restaurarlo. Es para decirle, Jesucristo te ama y te perdona. Y yo digo una cosa, si David alcanzó misericordia en la época de la ley, hoy en la gracia mucho más. Oiga, este don es provechoso para que tu casa ande en la santidad. Este don es provechoso para que en la iglesia no haya gente que se esconda a hacer lo malo. Vea, en el Nuevo Testamento hay otro ejemplo. Ananías y Zafira. Usted lo puede leer en su casa, en Hechos el capítulo 5. Resulta que Ananías vendió la propiedad. Igual la propiedad era de él. Él podía venderle, hacer con su plata lo que quiera. Pero quiso fama. Ve, hermano, qué triste cuando alguien se presenta de pronto cantando, predicando, hace algo para brillar él. Alguien lo va a descubrir. Yo les suplico, escúchenme los esposos. Si tú eres de los que miras a la que no es tu esposa y chateas con alguien que no es tu esposa, en algún momento Dios usará a alguien con este don. Es mejor en el nombre de Jesús hacer lo que dice la palabra del Señor. Bienaventurado el que confiesa sus pecados y se aparta. El que oculta sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y vendió la propiedad Ananías. ¿Y qué tenía que hacer? Como él dijo, bueno, vendamos la propiedad. Y digámoslo así, la ley que había en esa época era el que quería aportar, no llevaba una parte, sino que llevaba todo el dinero. ¿Y qué hizo Ananías? Llegó y le dijo, hermano Pedro, Dios lo bendiga, hermano Pedro, así todo como, hermano Pedro, vendí la propiedad, aquí traigo la plata, tome. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Imagínense, la iglesia en el siglo I, en el pleno, digámoslo así, boom del Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, ¿cómo así, Ananías? Dice capítulo 5, Hechos capítulo 5, vamos a mirarlo. El verso 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Sustrajo, quitó a escondidas. Ay, nos toca llevar la fidelidad hoy. Pero no llevemos todo, quitemos esto. Pero nadie se va a dar cuenta. Cálmate. Hay uno que lo ve. Hermano, lo sagrado no se toca. Vendieron la propiedad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y el verso 3 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Y dice el verso 5, al oír a Ananías estas palabras, cayó y se murió. Tremendo. Por mentir se murió. Por eso aparecen las dos ahí. Y no solamente Ananías. Ananías no salía. Yo creo que lo sacaron por detrás, por la puerta de atrás, por donde salen los que son derrotados, por la puerta de atrás. Y Zafira esperaba en la calle, allá de pronto en el carro, pi, mi amor, ¿qué pasa? Pa. Y nada que salía. Y se bajó del carro y se fue. Hermano Pedro, Dios lo bendiga, hermano Pedro. Y Pedro estaba allá, hermano, en el Espíritu, con el don de ciencia. ¿Qué hubo, hermana Zafira? ¿Cómo está?
Bien, hermano Pedro, bendecida y en victoria, gloria a Dios, hermano Pedro. Hermano Pedro, mi esposo está por ahí, es que lo estoy esperando. ¿Acaso, dice Pedro, acaso no sé que usted también se compaginó con su esposo para sustraer de la bolsa el dinero que traen? Y murió también. No le mientas a Dios. Hermano, el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sabe, hermanos amados? Hay mucho que hablar, pero yo prefiero ir paso a paso, don por don, don por don. Hoy hablamos ya del don de la ciencia. Yo les pregunto algo, ya para finalizar, porque no voy a hablar del otro don, me extiendo. Pero ¿qué les parece a usted? Ya dijimos que el don de sabiduría es provechoso para orientar, para aconsejar, para ubicar. Y yo le pregunto ahora, ¿qué opina del don de ciencia? Claro que el que tenga el don de ciencia no es para que diga, pilas porque yo lo sé todo. No. El que cree que el don de ciencia es, no. El don de ciencia no es para juzgar y condenar. Estamos en la gracia. El don de ciencia es para restauración. Gálatas 6:1 lo dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Yo no quiero, hermano, terminar como Zafira y Ananías. No. Yo quiero terminar de pie saliendo por la puerta grande. ¿Cuántos quieren pedirle a Dios? Yo quiero terminar hasta aquí. Y en el nombre del Señor quiero invitar a alguien allá para que le diga, Señor, no voy a ignorar los dones. ¿Se imagina, hermano, este don en la congregación? ¿Qué cree usted que pasaría en la congregación? Hermano, sencillo, se lo voy a decir qué pasaría. Número 1, el don de ciencia en la congregación permitiría que la iglesia, que los creyentes vivieran de verdad la vida en santidad y hablaran con la verdad. Y número 2, el don de sabiduría y el don de ciencia no permitiría que alguien se apartara y le cayéramos encima, sino restaurarlo. ¿Usted quiere pedirle a Dios que lo bendiga con los dones de su Espíritu Santo? Hermano, usted necesita que Dios le ayude para su familia, sus hijos. Dígale al Señor, dame el don de sabiduría y el don de ciencia. Es verdad que Dios los da como Él quiere, Él es el soberano, pero Él en su misericordia puede bendecirle con este don. Vamos a cantar este coro, exquisita presencia, presencia de Dios. Exquisita presencia